Era una noche oscura y silenciosa en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Allá por 1976, a las calles estaban vacías, y la brisa que se colaba entre las casas parecía llevar consigo un susurro inquietante. Nadie sabía que, a pocas cuadras de allí, una tragedia que estremecería al mundo estaba por ocurrir. La casa, antigua y deteriorada, con sus ventanas rotas y las paredes cubiertas de hiedra, guardaba secretos que ningún vecino se hubiera atrevido a imaginar. Se decía que en su interior se realizaban rituales extraños, cosas que solo existían en las pesadillas de los niños. Pero aquella noche, la realidad superaría cualquier temor. Un niño, de apenas 8 años, desapareció sin dejar rastro. Su ausencia provocó alarma inmediata. Los vecinos comenzaron a buscarlo, pero nada indicaba su paradero. Lo que nadie sabía era que el tiempo que corría en las sombras de esa vieja casa estaba marcando cada instante de un horror inimaginable. Gritos apagados y rituales secretos se mezclaban con el aroma a velas y hierbas quemadas, mientras figuras encapuchadas se movían en silencio alrededor de un altar improvisado. Cada minuto que pasaba acercaba al niño a un destino que cambiaría para siempre la percepción del mal en aquel tranquilo pueblo. Los rumores comenzaron a circular: desapariciones anteriores, sacrificios extraños, símbolos en las paredes que nadie podía descifrar. Pero nada preparó al mundo para lo que descubrirían al abrir esa puerta. La pregunta que todos se harían sería simple y aterradora: ¿qué le hicieron al niño? Cada detalle del caso revelaría un descenso escalofriante hacia lo desconocido, un contacto directo con la oscuridad que pocos se atreven a mencionar. Esta es la historia de un crimen que no solo rompió la inocencia de un niño, sino que también dejó cicatrices imborrables en una comunidad entera y en la conciencia colectiva del mundo. El caso que vamos a relatar comenzó en un verano de 1976, en un pueblo pequeño donde todos se conocían. A primera vista, parecía un lugar tranquilo, con calles polvorientas y casas antiguas que guardaban recuerdos de generaciones enteras. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, se ocultaba un horror que nadie hubiera imaginado. La desaparición del niño no solo conmocionó a su familia, sino que despertó sospechas y miedos en toda la comunidad. Cada rincón de ese pueblo comenzó a sentirse diferente, como si la sombra de lo desconocido se hubiera instalado entre ellos. La casa en cuestión, un edificio antiguo que había pertenecido a la misma familia durante décadas, Era conocida por su aspecto lúgubre. Las ventanas siempre estaban cubiertas de polvo, las puertas chirriaban con el viento, y los vecinos evitaban acercarse después del anochecer. Se contaban historias sobre ruidos extraños y luces que aparecían en habitaciones vacías, pero nadie había confirmado nada. Hasta aquella noche, el niño, cuya inocencia nunca debió exponerse al mal, se convirtió en el centro de una investigación que desafiaría cualquier lógica. Su desaparición no solo planteaba preguntas sobre seguridad y vigilancia, sino también sobre fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. Pronto, las autoridades encontraron indicios que apuntaban hacia un ritual oscuro dentro de la casa. Símbolos extraños, dibujados en las paredes, velas colocadas en formas precisas, y restos de ceremonias que sugerían algo más que superstición. La comunidad, aterrorizada, comenzó a preguntarse cómo alguien podía llegar a tal extremo de maldad. Cada testimonio, cada detalle descubierto, sumaba más misterio y terror al caso. Y mientras los investigadores intentaban reconstruir lo sucedido, la pregunta que todos se hacían permanecía: ¿qué le hicieron al niño? Esa incógnita no solo definiría la investigación, sino que marcaría para siempre la historia del pueblo y la memoria de quienes escucharon. Sobre aquel verano de 1976. El verano de 1976 había llegado con un calor insoportable, que hacía que el aire en el pequeño pueblo se sintiera pesado, casi sofocante. Las calles de tierra, polvorientas y silenciosas durante el día, se volvían aún más desoladas al caer la noche. La mayoría de los vecinos
prefería quedarse dentro de sus casas, cerrando puertas y ventanas, mientras la brisa cálida parecía traer consigo rumores que nadie quería escuchar. Entre todas las casas del pueblo, una destacaba por su aspecto sombrío, la antigua residencia de la familia Holloway. Su fachada desgastada, con la pintura descascarada y las ventanas cubiertas de polvo, parecía mirarlo todo con ojos vacíos. Nadie se acercaba a ella después del crepúsculo, y los niños del vecindario evitaban pasar por la vereda, murmurando historias que habían escuchado de sus mayores. El niño desaparecido, Samuel, tenía 8 años. Era un niño curioso, inquieto, y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sus padres lo describían como lleno de vida, con una fascinación especial por los lugares antiguos y misteriosos. Aquella tarde, Samuel había salido a jugar cerca de la vieja casa Holloway, atraído por la estructura deteriorada y por los cuentos que su abuela le había contado sobre fantasmas y secretos escondidos. Nadie lo vio entrar, pero cuando su familia comenzó a buscarlo, descubrieron que había desaparecido sin dejar rastro. La angustia que invadió a la familia fue inmediata y desgarradora. Los vecinos, al enterarse, comenzaron a organizarse para buscar al niño. Linternas en mano, recorrieron cada calle y cada terreno cercano, pero no había señales de Samuel. Lo más inquietante era que la vieja casa Holloway estaba cerrada, con las puertas que no se abrían desde hacía años. Sin embargo, algunos aseguraban haber visto luces intermitentes en el interior y sombras que se movían rápidamente, como si alguien o algo estuviera esperando. Entre el miedo y la curiosidad, varios vecinos sugirieron llamar a las autoridades. Cuando la policía llegó, notaron de inmediato que algo extraño estaba sucediendo. La puerta principal, que normalmente estaba cubierta de polvo y telarañas, mostraba signos de haber sido usada recientemente. Además, pequeñas marcas de barro y polvo en el suelo indicaban que alguien había entrado o salido de la casa no hacía mucho. El detective encargado del caso, un hombre experimentado llamado Harold Monroe, observó cada detalle con atención. No eran simples indicios de un niño jugando. Algo más oscuro estaba detrás de la desaparición. Al ingresar a la vieja casa, el detective Monroe sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire dentro era denso, cargado con un aroma extraño que mezclaba cera quemada, hierbas húmedas y algo indefinible, casi metálico. Las sombras de las paredes parecían moverse con la luz de las linternas, proyectando formas que recordaban figuras humanas en posiciones imposibles. Cada paso que daba crujía el piso de madera, como si la casa misma lo alertara de que algo estaba mal. En el salón principal, las autoridades encontraron objetos que no deberían haber estado allí. Velas negras, dispuestas en un patrón que no se parecía a nada conocido, permanecían encendidas. En el centro, un altar improvisado mostraba signos de un ritual reciente, restos de cera, manchas oscuras que parecían sangre seca y símbolos dibujados con precisión sobre la madera. Monroe se arrodilló para examinar más de cerca. Los símbolos no eran de origen religioso común, parecían un lenguaje propio de alguien que buscaba invocar fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Mientras tanto, los vecinos aguardaban afuera, observando con miedo y fascinación. Algunos murmuraban historias sobre desapariciones anteriores. Otros recordaban haber oído gritos apagados en la noche. Lo que nadie podía explicar era cómo un niño, como Samuel, podía haber sido llevado hasta allí sin que nadie lo viera. La policía comenzó a entrevistar a los testigos, buscando cualquier detalle que pudiera dar sentido a lo inexplicable. Al subir al segundo piso, Monroe descubrió una habitación que parecía haber sido recientemente usada como lugar de ceremonia. Gestos, chitela quemada, manchas en el piso y objetos personales dispersos sugerían que alguien había estado allí con intenciones siniestras. Entre los hallazgos, un pequeño muñeco, hecho a mano, llamó su atención. Su presencia era inquietante, como si fuera un marcador simbólico dentro del ritual. La sensación de maldad que impregnaba la casa
era tangible. Incluso los oficiales más experimentados se movían con cautela, conscientes de que aquel no era un simple escenario de un crimen común. Mientras revisaban cada rincón, un descubrimiento horripilante paralizó a todos. Bajo una trampilla escondida en el suelo, encontraron un espacio reducido, apenas lo suficiente para albergar a un niño. En el interior, restos de lo que parecía sangre, marcas en la madera y fragmentos de objetos rituales confirmaban lo peor. Samuel había sido víctima de un ritual que nadie podía comprender completamente. El horror se mezclaba con incredulidad, y la pregunta que daba título a este caso resonaba en cada mente presente. ¿Qué le hicieron al niño? El descubrimiento del escondite debajo de la casa Holloway desató un caos silencioso entre los presentes. Cada oficial sentía una mezcla de temor y repulsión, mientras los vecinos, obligados a presenciar lo que se revelaba, murmuraban entre sí, con los ojos abiertos, por el horror. Monroe, con la voz firme, pero cargada de tensión, comenzó a documentar cada detalle. A la disposición de los objetos, las manchas en la madera, los fragmentos de velas y restos de tela negra quemada. Todo indicaba que no se trataba de un acto aislado, sino de un ritual cuidadosamente planeado, con símbolos y prácticas que tenían un significado que escapaba completamente a su entendimiento. En los días siguientes, la noticia de la desaparición y el hallazgo en la casa se propagó rápidamente. Los periódicos del pueblo y de ciudades cercanas comenzaron a publicar titulares que hablaban de un niño sacrificado en un ritual oscuro. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, comenzaron a investigar los antecedentes de la familia Holloway y cualquier persona relacionada con la propiedad. Lo que descubrieron fue perturbador en historias de antiguos rituales, objetos extraños encontrados en la casa y testimonios de vecinos que afirmaban haber escuchado cantos y gritos durante la noche. Los padres de Samuel fueron llamados a declarar, visiblemente devastados. Cada palabra que pronunciaban estaba cargada de dolor y confusión. La madre, con lágrimas constantes, recordó la última vez que vio a su hijo jugando cerca de la casa, riendo inocentemente, sin sospechar que aquel sería su último momento de libertad. El padre, en cambio, mostraba una mezcla de rabia y desesperación, cuestionando cómo alguien podía infligir tanto daño a un niño. Mientras tanto, Monroe intentaba mantener la calma y organizar la investigación, consciente de que cada testimonio podría contener pistas cruciales. Entre las primeras entrevistas, surgieron relatos inquietantes. Algunos vecinos aseguraban haber visto figuras encapuchadas, entrando y saliendo de la casa a horas extrañas. Otros hablaban de luces y sonidos que parecían imposibles de explicar. Un testigo incluso afirmó haber visto al niño entrar con alguien desconocido, alguien que parecía conocer los secretos más oscuros de la vieja residencia. Cada relato aumentaba la sensación de que no solo se trataba de un crimen, sino de un encuentro directo con fuerzas que muchos preferirían ignorar. Mientras los días pasaban, la comunidad se sumía en un miedo creciente. La simple idea de que un niño hubiera sido sacrificado en un ritual satánico perturbaba profundamente a todos. Las autoridades, por su parte, comenzaban a enfrentarse a un dilema: cómo probar que lo sucedido era real y no producto de supersticiones o rumores exagerados. La casa Holloway, con su atmósfera opresiva y sus secretos escondidos, se convertía en un símbolo de la maldad que podía existir incluso en los lugares más inesperados. A medida que la investigación avanzaba, la policía descubrió indicios que sugerían que la desaparición de Samuel no había sido un acto impulsivo, sino parte de un plan meticulosamente ejecutado. Monroe y su equipo comenzaron a examinar cada detalle de la casa Holloway, desde los cimientos hasta el ático. Cada habitación parecía guardar secretos, y en cada rincón se sentía una presencia que no podía explicarse. Las paredes estaban marcadas con símbolos que recordaban antiguas escrituras ocultistas, y en ciertos puntos del suelo se encontraban restos de cera y ceniza, que según los expertos, se utilizaban en rituales de invocación. Los oficiales entrevistaron a más vecinos, y poco a poco se armaba un panorama aterrador.
Algunos afirmaban haber visto figuras encapuchadas desplazarse por la propiedad en noches anteriores, mientras otros relataban que escuchaban cantos extraños y palabras en lenguas desconocidas que erizaban la piel. La policía empezó a considerar la posibilidad de que Samuel hubiera sido llevado allí sin posibilidad de escape, y que la casa misma había sido preparada para albergar el ritual. Monroe, aunque escéptico respecto a lo sobrenatural, no podía ignorar la evidencia. Todo indicaba que algo más allá de la comprensión humana había tenido lugar en aquella casa. Mientras tanto, el impacto en la comunidad se intensificaba. Padres mantenían a sus hijos dentro de casa, y los rumores sobre sectas y sacrificios satánicos se propagaban con rapidez. La prensa sensacionalista comenzó a describir la historia con titulares alarmantes, lo que aumentaba la presión sobre las autoridades. Monroe, consciente de que debía mantener la investigación rigurosa, pidió prudencia y documentó cada hallazgo con precisión. Cada objeto encontrado en la casa, desde velas hasta figuras esculpidas, era registrado, fotografiado y analizado, en busca de pistas que pudieran explicar quién estaba detrás de aquel acto atroz. Un descubrimiento particularmente inquietante se produjo en el sótano. Allí, debajo de una losa suelta, encontraron un conjunto de objetos rituales, cuidadosamente dispuestos, en un círculo dibujado, con polvo oscuro, huesos de animales pequeños, velas negras y símbolos tallados en la madera. Lo que más sorprendió a Monroe fue un pequeño cuaderno con anotaciones en un lenguaje cifrado, que parecía detallar los pasos del ritual y las instrucciones para invocar entidades desconocidas. La lectura de esas páginas heló la sangre de los presentes. No había dudas de que el acto que habían presenciado iba mucho más allá de la maldad humana ordinaria. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de interrogatorios, análisis forenses y testimonios cada vez más perturbadores. Cada detalle reforzaba la sensación de que el caso no era solo un crimen común, sino un contacto directo con un tipo de mal que pocos podían imaginar. La pregunta que resonaba en todos los corazones seguía siendo la misma. ¿Qué le hicieron al niño? Y mientras Monroe revisaba las evidencias, comprendió que para llegar a la verdad tendría que enfrentar la posibilidad de que la oscuridad que habitaba la casa Holloway no era meramente simbólica, sino real y peligrosa. Conforme las investigaciones avanzaban, Monroe y su equipo comenzaron a conectar los distintos elementos encontrados en la casa Holloway con relatos antiguos que hablaban de rituales satánicos y sacrificios. Los objetos, las marcas en la madera y las anotaciones en el cuaderno cifrado no eran simples supersticiones, parecían formar parte de un plan que había sido practicado en secreto durante años, posiblemente por más de una generación. Cada hallazgo reforzaba la idea de que Samuel no había sido un incidente aislado, sino la víctima de un patrón oscuro que se repetía en silencio, escondido detrás de la fachada del pueblo. Los vecinos, aterrorizados, comenzaron a brindar información que, hasta ese momento, habían callado por miedo. Algunos recordaban haber escuchado gritos en la noche que atribuían a animales salvajes, pero que ahora entendían como la voz de un niño atrapado en un ritual macabro. Otros mencionaron figuras encapuchadas que aparecían en la oscuridad, movimientos extraños de luz que se filtraban por las ventanas y símbolos dibujados en la tierra del jardín que nadie se había atrevido a investigar. Cada testimonio, por más fragmentario que pareciera, ayudaba a reconstruir la noche en que Samuel desapareció. Monroe, aunque acostumbrado a crímenes violentos, nunca había enfrentado algo de esta magnitud. La sensación de maldad era palpable, como si la casa misma absorbiera la luz y la esperanza, dejando solo miedo y desesperación. El detective comprendió que para entender qué le habían hecho al niño, tendría que enfrentarse a una verdad más grande que el mismo Han, la existencia de rituales y creencias que operaban en la clandestinidad, movidos por fuerzas humanas, y quizás algo más allá de la comprensión. La noche siguiente, mientras la policía revisaba los últimos rincones de la casa, un silencio absoluto lo cubrió todo. Solo el crujido de la madera al moverse y el viento que se colaba por las grietas
rompían la quietud. Monroe se detuvo un momento frente al altar, contemplando los restos de cera, los símbolos tallados y el pequeño cuaderno. Allí, en medio de la penumbra, la realidad del horror se hizo innegable. Anne Samuel había sido víctima de algo que nadie en el pueblo estaba preparado para enfrentar. Y mientras la oscuridad de la casa parecía cerrarse a su alrededor, la pregunta que seguiría resonando por años, en cada conversación, en cada recuerdo y en cada investigación posterior, permanecía intacta. ¿Qué le hicieron al niño? Con esto, el capítulo 1 concluía, dejando una sensación de tensión creciente, la certeza de que lo descubierto apenas era el inicio de una historia que aún tenía mucho por revelar, y la certeza de que la maldad había encontrado un lugar para manifestarse en aquel verano de 1976. Los días posteriores al hallazgo en la casa Holloway estuvieron marcados por un miedo latente en toda la comunidad. Las calles del pueblo, antes tranquilas, ahora se encontraban silenciosas, como si los vecinos temieran que la sombra de lo ocurrido se extendiera más allá de la vieja residencia. Cada familia mantenía a sus hijos bajo estricta vigilancia, y cualquier ruido inesperado provocaba sobresaltos y miradas nerviosas hacia la oscuridad. La prensa continuaba publicando artículos sensacionalistas, pero entre ellos se colaban detalles que sugerían la existencia de una red oculta, dedicada a prácticas que nadie quería aceptar como reales. El detective Harold Monroe, consciente de la gravedad del caso, decidió ampliar la investigación más allá de la casa. Revisó archivos antiguos, interrogó a vecinos y estudió cualquier antecedente que pudiera vincular la propiedad con eventos similares en el pasado. Lo que descubrió fue inquietante. Varios registros policiales de décadas anteriores hablaban de desapariciones inexplicables y rituales extraños asociados con la familia Holloway. Aunque nunca se habían presentado cargos formales, los relatos coincidían en un patrón a niños que jugaban cerca de la propiedad, luces inusuales en la noche y símbolos dibujados en lugares recónditos. La magnitud de la maldad parecía superar la imaginación de cualquiera. En paralelo, los expertos en ocultismo consultados por la policía comenzaron a analizar los símbolos y los objetos encontrados en la casa. Los patrones no eran comunes, parecían formar parte de un lenguaje ritualístico antiguo, con referencias a entidades que buscaban ser invocadas mediante sacrificios humanos. La combinación de velas, símbolos y ciertos movimientos realizados durante el ritual sugería un conocimiento profundo de prácticas que se transmitían de manera clandestina, lejos de la mirada pública. Cada hallazgo aumentaba la sensación de que Samuel había sido parte de algo mucho más grande de lo que nadie había imaginado. Mientras tanto, la familia del niño sufría un dolor indescriptible. Los padres alternaban entre la desesperación y la ira, buscando explicaciones que la realidad no les ofrecía. La madre, por las noches, revisaba cada esquina de la casa familiar, como si temiera que la presencia de Samuel pudiera manifestarse en un susurro o un objeto movido. El padre, en cambio, se sumía en un silencio tenso, obsesionado con descubrir quién había cometido el acto y cómo había sido posible que nadie lo advirtiera antes. La comunidad, solidaria pero temerosa, comenzaba a formar grupos de vigilancia, intentando proteger a los niños y mantener a raya lo que sentían como una presencia maligna que podía acechar cualquier lugar. Conforme la investigación se expandía, Monroe comenzó a centrarse en individuos vinculados a la familia Holloway y antiguos residentes del pueblo. Algunos de ellos tenían reputación de personas excéntricas. Otras eran conocidas por su interés en lo oculto y en rituales misteriosos. Cada entrevista aportaba piezas fragmentadas de un rompecabezas que se volvía cada vez más inquietante. Un vecino anciano relató que, décadas atrás, había escuchado a los Holloway hablar sobre ceremonias en la noche, sobre la importancia de ofrecer algo a las fuerzas que no se ven. Al principio, sus palabras parecían supersticiones, pero ahora, frente a la evidencia, tomaban un tono escalofriante de realidad. Mientras tanto, en la casa Holloway, los investigadores continuaban registrando
cada detalle. Habían descubierto pasadizos secretos, algunos apenas lo suficientemente anchos para que un niño pudiera pasar, y recovecos en los que se hallaban restos de objetos, rituales y fragmentos de tela. Cada hallazgo reforzaba la sensación de que la casa no era solo un escenario físico, sino un espacio diseñado para albergar un propósito oscuro y organizado. Monroe se dio cuenta de que la estructura misma de la casa había sido manipulada para ocultar las prácticas que se llevaban a cabo durante décadas. La policía también comenzó a analizar los símbolos encontrados en las paredes y el suelo. Expertos en ocultismo confirmaron que se trataba de una forma de escritura ritualística vinculada a sacrificios humanos, un patrón que buscaba invocar y controlar energías oscuras mediante la vida de un ser inocente. Cada símbolo y cada objeto tenía un significado, y su disposición no era aleatoria. Reflejaba un conocimiento profundo de técnicas ancestrales que habían sido transmitidas clandestinamente. La complejidad del ritual sugería que quienes lo realizaban no eran meros creyentes, sino practicantes con años de preparación y una intención deliberada. Entre los testimonios surgió un relato que estremeció a todos. Un niño del vecindario afirmó haber visto a Samuel acompañado de un hombre encapuchado que lo llevaba hacia la casa. El niño describió con detalle la figura y las luces parpadeantes que provenían del interior. Aunque su versión fue inicialmente tomada con cautela, la coincidencia con las evidencias físicas reforzaba la hipótesis de que la desaparición había sido premeditada. Cada pieza de información aumentaba el terror de la comunidad y la sensación de vulnerabilidad. Nadie estaba seguro de quién podría estar implicado, ni de cuántos más podrían estar involucrados en la red de rituales que parecía operar desde la sombra. Monroe, consciente del riesgo que corría la investigación, decidió establecer vigilancia nocturna alrededor de la casa. Oficiales se turnaban para observar los movimientos dentro y alrededor del lugar, tratando de detectar cualquier actividad sospechosa. Los días y noches siguientes estuvieron marcados por una tensión casi palpable. Cada crujido de madera, cada sombra que se movía con el viento, era motivo de alerta. A pesar de los esfuerzos, la sensación de que algo más allá de la comprensión humana estaba presente persistía, y la pregunta que había guiado la investigación desde el inicio seguía sin respuesta. ¿Qué le hicieron al niño? Las noches de vigilancia en la casa Holloway empezaron a pasar factura a los oficiales. El silencio del pueblo se volvió casi opresivo, y cada sombra proyectada por la luz de las linternas generaba nerviosismo y ansiedad. Monroe, acostumbrado a casos de violencia y asesinatos, se sorprendía de la intensidad del miedo que impregnaba el lugar. No era solo la evidencia física de un crimen atroz, sino la sensación persistente de que algo oscuro e incomprensible residía en aquella casa. Cada paso, cada crujido, hacía que el corazón de los oficiales se acelerara, como si la casa misma respirara y los observase. Una noche, mientras Monroe revisaba los pasadizos secretos descubiertos anteriormente, encontró rastros de polvo y suciedad recientes que indicaban que alguien había pasado por allí hacía poco. No había señales de Samuel, por supuesto, pero el rastro sugería que alguien más estaba familiarizado con la disposición de la casa. Esto reforzó la idea de que no se trataba de un hecho aislado. La familia Holloway, o individuos vinculados a ella, podrían haber mantenido prácticas rituales durante años, utilizando a niños inocentes como parte de ceremonias que buscaban invocar fuerzas desconocidas. Al día siguiente, los expertos en rituales y ocultismo fueron invitados a examinar más a fondo los símbolos y objetos. Cada hallazgo aumentaba la sensación de terror. Los símbolos parecían representar entidades específicas, con atributos y exigencias propias. Algunos objetos, según los expertos, eran usados para manipular la energía de la víctima y canalizarla hacia un objetivo concreto. La magnitud del conocimiento necesario para llevar a cabo estos rituales sugería que las personas involucradas no eran simples practicantes, aficionados, sino individuos
entrenados y dedicados a estas prácticas desde hacía tiempo. La investigación daba un giro hacia lo inquietante. No solo se trataba de un crimen horrendo, sino de la manifestación de un plan sistemático y deliberado. Mientras tanto, los efectos en la comunidad eran devastadores. Los niños tenían miedo de salir a la calle. Los padres miraban con recelo a sus vecinos, y los rumores sobre la existencia de una secta oculta se multiplicaban. Las personas comenzaban a cerrar puertas y ventanas antes del anochecer, temiendo que la presencia maligna que había consumido a Samuel pudiera aparecer de nuevo. Monroe se dio cuenta de que el caso no solo afectaba a la familia de la víctima, sino que había sembrado terror en todo el pueblo, modificando la percepción de seguridad y normalidad de cada residente. Uno de los hallazgos más perturbadores se produjo cuando los oficiales encontraron un cuaderno adicional escondido dentro de un falso compartimento en la biblioteca de la casa. A diferencia del primero, este parecía contener registros de rituales anteriores, incluyendo fechas, nombres y detalles de las ceremonias. Algunos nombres correspondían a personas desaparecidas décadas atrás, lo que sugería que el patrón de sacrificios podría haberse repetido por generaciones. La comprensión de que la desaparición de Samuel no era un hecho aislado aumentó el horror y la urgencia de detener a quienes pudieran continuar con estas prácticas. Monroe, frente a la magnitud de la evidencia, comprendió que la investigación debía abordarse con extrema cautela. La posibilidad de que la red detrás de los rituales estuviera aún activa significaba que cada movimiento debía planearse cuidadosamente, y que cualquier error podría poner en riesgo a más niños y a los propios investigadores. Mientras revisaba el cuaderno y los símbolos de la casa, la pregunta central permanecía: ¿qué le hicieron al niño? La respuesta no solo definiría la resolución del caso, sino que podría revelar la extensión de un mal que operaba en las sombras, más allá de la comprensión humana y de la percepción de los habitantes del pueblo. Con el hallazgo del segundo cuaderno, Monroe decidió que era momento de confrontar a posibles sospechosos dentro y alrededor de la familia Holloway. Los investigadores comenzaron a interrogar a antiguos residentes del pueblo, empleados anteriores de la familia y personas vinculadas a actividades ocultistas conocidas. Cada entrevista arrojaba fragmentos inquietantes de información en comentarios sobre rituales en la noche, símbolos dibujados en lugares apartados, reuniones secretas y comportamientos extraños de aquellos relacionados con la casa. Si bien muchos relatos parecían exagerados, la coincidencia de detalles hacía imposible ignorarlos. La investigación empezaba a delinear un patrón en la existencia de una red activa que operaba en secreto, con un propósito oscuro y sistemático. Mientras tanto, la comunidad seguía sumida en un miedo creciente. Padres vigilaban obsesivamente a sus hijos, y las calles se vaciaban al caer la noche. Historias de figuras encapuchadas y luces parpadeantes se multiplicaban, y la sensación de que la maldad había echado raíces profundas en el pueblo se volvía ineludible. Monroe, consciente de que la seguridad de los habitantes podía estar en riesgo, estableció patrullajes más estrictos y comenzó a coordinar con expertos en seguridad y ocultismo. Cada objeto hallado en la casa, cada símbolo, cada anotación en los cuadernos, debía ser analizado con detalle, buscando patrones que pudieran indicar próximos movimientos de los perpetradores. Una noche, durante una inspección rutinaria de la propiedad, Monroe y su equipo encontraron indicios que sugerían actividad reciente: polvo removido, marcas de pasos frescos y una vela encendida en un pasadizo secreto. Indicaban que alguien había ingresado recientemente. La sensación de peligro era palpable, y cada oficial sentía un peso invisible en el aire. La casa parecía casi viva, un espacio donde lo físico y lo intangible se mezclaban, amplificando el terror y la incomodidad de quienes intentaban comprender los hechos. Entre los objetos hallados esa noche, un amuleto en forma de estrella invertida y un pequeño recipiente
con restos de cera negra y polvo. Extraño llamaron especialmente la atención de Monroe. Los expertos en ocultismo explicaron que estos elementos eran utilizados para concentrar energía durante los rituales y proteger a quienes los realizaban. La conclusión era escalofriante. La desaparición de Samuel y los rituales asociados no eran simples actos de violencia, sino parte de un plan deliberado para canalizar fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Además, varios testigos comenzaron a relatar experiencias extrañas alrededor de la casa. Luces que aparecían y desaparecían sin explicación, sombras que parecían moverse por sí solas y sonidos apagados de cantos o susurros. Algunos aseguraban que, al pasar cerca de la propiedad, sentían un peso en el pecho, una presión que dificultaba respirar, y que incluso percibían una presencia que los observaba. La comunidad empezaba a aceptar la posibilidad de que no solo se tratara de maldad humana, sino de algo más allá, una fuerza que se había alojado en la casa y que no podía ser comprendida por medios ordinarios. La presión sobre Monroe aumentaba. Cada descubrimiento revelaba un nivel de planificación y conocimiento que superaba la comprensión habitual de crímenes violentos. La investigación no solo debía enfocarse en encontrar a los responsables, sino en entender la magnitud del mal que operaba, su alcance y su propósito. Cada símbolo, cada objeto, cada testimonio era una pieza de un rompecabezas perturbador. Y mientras los días pasaban, la pregunta seguía latiendo en la mente de todos. ¿Qué le hicieron al niño? La respuesta parecía moverse más allá de lo tangible, escondida en las sombras de la casa y en los secretos de quienes la habían habitado. La tensión en el pueblo alcanzó su punto máximo a medida que Monroe y su equipo seguían recolectando evidencia. Cada nuevo hallazgo reforzaba la noción de que Samuel no había sido un caso aislado, sino parte de una cadena de eventos oscuros que se remontaban a décadas atrás. La existencia de los cuadernos ritualísticos, los símbolos elaborados y los objetos cuidadosamente dispuestos demostraba un conocimiento profundo y sistemático de prácticas que buscaban invocar fuerzas desconocidas. Para Monroe, no había dudas. El niño había sido víctima de algo que trascendía la comprensión humana. Un ritual con una intención deliberada y planificada. Los interrogatorios continuaban, y poco a poco comenzaron a surgir nombres vinculados a actividades sospechosas. Algunos eran antiguos residentes de la casa Holloway. Otros, personas con interés en prácticas ocultas, que operaban en secreto dentro del pueblo. Cada testimonio aportaba piezas nuevas a un rompecabezas cada vez más perturbador. Los relatos coincidían en un punto central: la desaparición de Samuel, y los rituales asociados no eran un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático que se había repetido durante años. Mientras tanto, la comunidad vivía en un estado de alerta constante. Las calles se vaciaban al anochecer, y el temor de que la maldad pudiera atacar nuevamente generaba desconfianza entre vecinos. Los padres mantenían a los niños dentro de casa, y cada sombra proyectada por la luz de las farolas provocaba sobresalto. La presencia de lo desconocido se sentía en cada rincón del pueblo, y muchos comenzaban a aceptar que la casa Holloway albergaba algo más que simples secretos familiares, una fuerza que se manifestaba a través de la maldad humana y ritualística. Monroe, consciente del peso que la investigación implicaba, decidió reforzar la vigilancia de la propiedad y continuar analizando cada símbolo, objeto y registro encontrado. La comprensión de que el ritual había sido meticulosamente planificado y que posiblemente formaba parte de una práctica recurrente cambió la perspectiva del caso. Ya no se trataba solo de encontrar al culpable, sino de entender la magnitud del mal al que se enfrentaban. Cada detalle indicaba que la desaparición de Samuel estaba conectada con algo más grande, una red de rituales que operaba desde la clandestinidad y que había manipulado vidas durante años. Al final del segundo capítulo, la certeza era innegable. Samuel había sido víctima de un acto deliberado y cruel que combinaba la perversidad humana
con elementos que desafiaban la comprensión racional. La pregunta central seguía sin respuesta, resonando en cada mente involucrada en el caso. ¿Qué le hicieron al niño? Mientras la oscuridad de la casa Holloway parecía cerrarse sobre todos los que se acercaban a sus secretos, Monroe comprendió que la historia apenas estaba comenzando y que los capítulos siguientes revelarían la verdadera magnitud del horror que aquella noche, 1976, había desatado. El tercer capítulo de esta historia comienza con una sensación de inquietud que parecía haberse instalado permanentemente en el pueblo. Los días pasaban, pero la tensión no disminuía. Por el contrario, cada nuevo hallazgo en la casa Holloway incrementaba el miedo colectivo. Monroe y su equipo seguían revisando los pasadizos, habitaciones y sótanos, cada rincón revelando detalles que se sumaban al misterio. Las sombras proyectadas por la luz de las linternas parecían moverse con voluntad propia, y en ocasiones, los oficiales aseguraban escuchar susurros apagados que se perdían en la oscuridad. Los expertos en ocultismo, llamados para interpretar los símbolos y los cuadernos encontrados, comenzaron a identificar patrones aún más complejos. No se trataba simplemente de rituales aislados. Existía un código, un orden específico, en la disposición de los objetos y la secuencia de los actos, diseñado para canalizar energía de manera precisa. La conclusión era aterradora. Aquellos que habían ejecutado el ritual sabían exactamente lo que estaban haciendo y cómo manipular fuerzas que la mayoría de los humanos no podía comprender. Cada detalle del altar, cada velón encendido y cada símbolo grabado tenía un propósito definido, y todo apuntaba a un conocimiento ancestral, cuidadosamente transmitido. Mientras tanto, en la comunidad, el miedo comenzaba a transformarse en paranoia. Vecinos se vigilaban entre sí, desconfiando de cualquier extraño, o incluso de amigos de toda la vida. Las historias de figuras encapuchadas, entrando y saliendo de la casa Holloway, se multiplicaban. Algunos afirmaban que las luces dentro de la propiedad parpadeaban en patrones que no podían explicarse por causas naturales. Otros aseguraban sentir presencias invisibles al acercarse al terreno, un peso en el pecho que dificultaba respirar, y susurros que parecían formar palabras incomprensibles. La realidad y lo sobrenatural se mezclaban, y la línea entre lo que era real y lo que no comenzaba a desdibujarse. Monroe, a pesar de su experiencia en crímenes violentos y casos complejos, no podía ignorar la sensación de maldad que impregnaba la casa. La combinación de evidencia tangible y testimonios extraordinarios hacía que la investigación trascendiera el terreno policial tradicional. Cada objeto hallado, cada símbolo descifrado, cada relato de los vecinos apuntaba a algo mucho más grande. Una red organizada de rituales que había utilizado a Samuel como parte de un patrón que parecía repetirse a lo largo de los años. La gravedad de la situación obligaba a Monroe a mantener la cautela, pues cualquier error podría poner en riesgo no solo la investigación, sino la seguridad de otros niños y de los propios oficiales. A medida que Monroe y su equipo profundizaban en la investigación, comenzaron a surgir pistas que vinculaban directamente a ciertos individuos con los rituales descubiertos en la casa Holloway. Algunos de estos sospechosos eran antiguos residentes del pueblo, otros personas con conocimiento en ocultismo y prácticas ritualísticas. Cada interrogatorio aportaba detalles inquietantes, horarios, símbolos específicos y referencias a ceremonias que habían ocurrido décadas atrás. La acumulación de información sugería que la desaparición de Samuel no era un incidente aislado, sino la culminación de una cadena de rituales cuidadosamente planeados. Mientras tanto, la casa continuaba mostrando indicios de actividad reciente, objetos desplazados, marcas de pasos frescos, y la sensación constante de ser observados generaban un ambiente casi opresivo. Monroe comenzó a documentar meticulosamente cada hallazgo, consciente de que la comprensión de estos rituales requería precisión. Entre los objetos encontrados, un conjunto de velas negras
en forma de estrella invertida, restos de cera y ceniza, y símbolos grabados en madera, indicaban que se había seguido un patrón ritualístico con precisión. Los expertos en ocultismo explicaron que estos elementos eran utilizados para canalizar energía y proteger a quienes realizaban la ceremonia, confirmando que el plan era deliberado y altamente organizado. Entre los testimonios vecinales, algunos relatos empezaron a adquirir un matiz sobrenatural. Personas aseguraban escuchar susurros y cánticos en la noche, sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz, y luces que parpadeaban de manera imposible de explicar. La mezcla de evidencia tangible y experiencias subjetivas comenzaba a generar un consenso inquietante. Algo más allá de lo humano estaba presente en la casa Holloway y probablemente había influido en los eventos que condujeron a la desaparición de Samuel. Monroe decidió implementar vigilancia más estricta. Los oficiales se turnaban durante la noche para observar cualquier movimiento sospechoso y registrar cualquier anomalía. La tensión era constante. Cada crujido, cada sombra, generaba alertas inmediatas. Al mismo tiempo, los expertos en rituales analizaron los cuadernos y símbolos, descifrando pasos específicos de los rituales, que incluían secuencias de velas, posiciones del cuerpo y fórmulas verbales destinadas a invocar fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Cada descubrimiento reforzaba la gravedad del caso y la certeza de que Samuel había sido víctima de un plan deliberado y complejo. Los efectos en la comunidad se intensificaban. Vecinos se mantenían alejados de la casa. Los niños no salían a jugar, y la paranoia se extendía como un manto oscuro sobre el pueblo. Cada historia sobre luces, sombras o figuras encapuchadas alimentaba el temor colectivo. La pregunta central seguía sin respuesta. ¿Qué le hicieron al niño? La sensación de que la maldad no se limitaba a la acción de un individuo, sino que era parte de una fuerza más amplia y organizada, comenzaba a calar hondo en todos los que seguían de cerca la investigación. A medida que pasaban los días, la sensación de que la casa Holloway estaba viva y consciente de cada movimiento de los investigadores se intensificaba. Los objetos desaparecían y reaparecían en lugares distintos. Las velas que habían sido apagadas parecían encenderse solas, y el aire dentro de las habitaciones se volvía pesado, casi sofocante. Monroe comenzó a percibir que la presencia maligna no se limitaba a los objetos o símbolos, sino que emanaba de la propia estructura, como si cada pared y cada piso conservaran la energía de años de rituales oscuros. En una de las noches de vigilancia, un oficial afirmó haber visto una sombra humana desplazándose rápidamente por el pasillo del segundo piso. La figura desapareció antes de poder ser identificada, pero dejó un terror profundo entre los presentes. La luz de las linternas temblaba de manera inexplicable, y un frío intenso invadía el ambiente, a pesar de que era pleno verano. Estos sucesos comenzaron a erosionar la confianza de los investigadores, obligándolos a cuestionar la realidad de lo que estaban presenciando. Mientras tanto, los expertos en ocultismo estudiaban los cuadernos encontrados en la casa. Cada símbolo, cada anotación y cada dibujo parecía formar parte de un código antiguo y complejo. Identificaron referencias a entidades que se buscaban invocar y a rituales que requerían la participación de víctimas inocentes para canalizar energía. Monroe comprendió que la magnitud de lo descubierto superaba la maldad humana común. Se trataba de un sistema organizado de fuerzas ocultas que operaba a través de la creencia y el sacrificio ritualístico. Entre los relatos de los vecinos comenzaron a surgir historias aún más inquietantes. Personas que pasaban cerca de la casa por la noche aseguraban sentir manos invisibles tocándola, escuchar voces susurrando nombres y percibir aromas de incienso y sangre en el aire. Algunos afirmaban ver a Samuel, o al menos una silueta que lo recordaba, observando desde las ventanas con ojos vacíos y pidiendo ayuda. La población empezó a temer que la presencia del niño estuviera vinculada a la fuerza maligna
que impregnaba la casa y que su espíritu permaneciera atrapado en aquel espacio sombrío. Monroe decidió que la investigación necesitaba un enfoque más estratégico. Organizó una inspección detallada de los pasadizos y habitaciones secretas, documentando cada objeto símbolo y vestigio de ritual. En un rincón del ático, hallaron un altar menor decorado con velas negras y restos de cera, con símbolos semejantes a los del salón principal. La existencia de múltiples altares indicaba que la práctica ritual era continua y que la casa había sido preparada para múltiples ceremonias, cada una con un propósito específico y aterrador. Este tercer capítulo revelaba que la investigación no solo exponía la crueldad del ritual, sino también los efectos sobrenaturales que emanaban de la casa. La sensación de terror aumentaba con cada hallazgo, dejando claro que Samuel había sido parte de algo mucho mayor que un crimen aislado. La pregunta que consumía la mente de todos seguía siendo la misma. ¿Qué le hicieron al niño? ¿Y qué fuerzas fueron despertadas aquella fatídica noche de 1976? Con el avance de la investigación, Monroe comenzó a perfilar con mayor detalle a los posibles sospechosos. Algunos eran antiguos residentes de la casa Holloway, otros, personas con conocimientos en ocultismo y rituales. Cada interrogatorio arrojaba fragmentos inquietantes, horarios de ceremonias, símbolos específicos utilizados y referencias a rituales realizados décadas atrás. Todos los relatos coincidían con los hallazgos físicos en la casa, evidenciando que los actos no eran aleatorios, sino parte de un patrón cuidadosamente planeado y repetido a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, los fenómenos sobrenaturales dentro de la residencia se intensificaban. Objetos se movían solos, velas apagadas se encendían inexplicablemente, y sombras que no correspondían a ninguna fuente de luz aparecían en los pasillos. Un oficial aseguró sentir manos invisibles tocándolo mientras examinaba el ático. Y otro escuchó risas infantiles que parecían provenir de ninguna parte. Monroe comprendió que la casa no era simplemente el escenario de un crimen, sino el epicentro de una energía maligna que interactuaba con quienes intentaban investigarla. Los especialistas en ocultismo analizaron cada símbolo, anotación y objeto, revelando un complejo sistema ritualístico. Los ritos requerían víctimas inocentes para canalizar energía y evocar entidades que, según los registros, buscaban ejercer control sobre el mundo físico. Cada detalle del altar, la posición de las velas, los símbolos dibujados en el suelo y las fórmulas verbales tenía un propósito definido. Monroe no podía ignorar la conclusión. Samuel había sido parte de algo meticulosamente planificado, que combinaba la maldad humana con fuerzas que superaban la comprensión racional. En la comunidad, los efectos del caso eran evidentes. Los vecinos evitaban acercarse a la casa, los niños no jugaban en las calles, y la paranoia se extendía. Cada historia sobre luces, sombras o figuras encapuchadas reforzaba el temor colectivo. La pregunta central permanecía: ¿qué le hicieron al niño? La percepción de que la maldad no era solo humana, sino que formaba parte de una fuerza organizada y sobrenatural se asentaba cada vez más en la conciencia de todos los implicados en el caso. Monroe reforzó la vigilancia y realizó inspecciones minuciosas en cada rincón de la casa. Descubrieron un altar secundario en el ático, con velas negras, restos de cera y símbolos similares a los del salón principal. La existencia de múltiples altares demostraba que los rituales se habían llevado a cabo en diferentes ocasiones, cada uno con objetivos específicos y aterradores. La investigación dejaba claro que la casa era más que un espacio físico. Era un punto de convergencia de fuerzas malignas, donde la maldad se manifestaba tanto a través de la acción humana, como de algo que escapaba a la comprensión. El capítulo continuaba mostrando que la investigación iba más allá de identificar culpables. Se trataba de comprender la magnitud del mal y los efectos sobrenaturales que emanaban de la casa Holloway. La pregunta que todos se hacían seguía siendo la misma.
¿Qué le hicieron al niño? ¿Y qué fuerzas habían sido despertadas aquella noche de 1976? La búsqueda de la verdad se volvía cada vez más urgente, mientras la presencia de la casa y los signos del ritual influían en todos los que se acercaban a sus secretos. La presión sobre Monroe y su equipo aumentaba con cada hallazgo. La existencia de múltiples altares, los símbolos elaborados y los registros en los cuadernos confirmaban que la desaparición de Samuel no había sido un acto aislado, sino parte de un patrón ritual que se había repetido a lo largo de los años. Cada detalle descubría un nivel de planificación y conocimiento que superaba cualquier comprensión ordinaria, demostrando que quienes ejecutaban estos actos habían dedicado tiempo y esfuerzo para perfeccionar los rituales. Los interrogatorios continuaban revelando nombres y vínculos con antiguos residentes de la casa Holloway y personas involucradas en prácticas ocultistas. Cada relato coincidía con los hallazgos físicos y los patrones de los rituales, fortaleciendo la hipótesis de que existía una red organizada y secreta. La desaparición de Samuel ya no podía considerarse un incidente aislado, sino un eslabón más dentro de un plan meticulosamente diseñado, destinado a invocar fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Mientras tanto, la comunidad vivía bajo un miedo constante. Las calles estaban desiertas. Al caer la noche, los vecinos desconfiaban unos de otros y los niños permanecían encerrados en sus casas. Las historias sobre luces que parpadeaban, sombras inexplicables y figuras encapuchadas aumentaban la paranoia colectiva. La presencia maligna de la casa parecía extenderse más allá de sus muros, afectando a todos los que intentaban acercarse o incluso pensar en lo que había ocurrido. Monroe decidió reforzar las medidas de vigilancia y documentar cada rincón de la casa con extremo detalle. Cada símbolo, objeto y vestigio ritual era registrado y analizado. El hallazgo de un altar secundario en el ático, con velas negras, restos de cera y símbolos idénticos a los del salón principal, confirmaba que los rituales se habían llevado a cabo en múltiples ocasiones, cada uno con objetivos específicos y aterradores. La casa no era solo un lugar físico, era un epicentro de energía maligna, un espacio donde la maldad se manifestaba, tanto por la acción humana como por fuerzas que escapaban a toda explicación racional. El tercer capítulo cerraba con la certeza de que la investigación no solo buscaba identificar culpables, sino entender la magnitud del mal que emanaba de la casa Holloway. La pregunta central continuaba resonando en cada mente. ¿Qué le hicieron al niño? ¿Y qué fuerzas se despertaron aquella fatídica noche de 1976? Mientras la oscuridad de la casa parecía envolverse aún más sobre todos los que se acercaban a sus secretos, Monroe comprendió que los capítulos siguientes revelarían la verdadera extensión del horror y los secretos que permanecían escondidos, esperando ser descubiertos. Los días posteriores a los hallazgos en la casa Holloway trajeron consigo una mezcla de tensión y desesperación. El pueblo, ya marcado por el terror, comenzaba a mostrar signos de fractura social en vecinos que antes se saludaban ahora evitaban mirarse, y cada sonido nocturno se convertía en un motivo de alerta. La desaparición de Samuel y los indicios de rituales continuos generaban un miedo que trascendía lo racional, dejando a todos con la sensación de que algo oscuro e invisible se movía entre ellos. Monroe, decidido a llegar al fondo del caso, intensificó las investigaciones, revisó archivos históricos, antiguos reportes policiales y registros de vecinos que habían interactuado con la familia Holloway durante décadas. Lo que descubrió fue escalofriante. Existían desapariciones inexplicables y testimonios sobre rituales similares que databan de generaciones anteriores. Algunos documentos sugerían que los Holloway habían mantenido prácticas ocultistas secretas y que la violencia ritualizada contra niños no era un hecho aislado, sino un patrón repetitivo que la comunidad había ignorado por miedo o incredulidad. En paralelo, los expertos en ocultismo que colaboraban con la policía comenzaron a descifrar los cuadernos encontrados en la casa. Cada símbolo, cada anotación
y cada diagrama revelaba un conocimiento profundo de prácticas rituales y de invocación de entidades. No se trataba de supersticiones simples, sino de técnicas organizadas que buscaban canalizar energías oscuras mediante sacrificios humanos. Cada hallazgo reforzaba la idea de que Samuel había sido víctima de un plan deliberado, cuidadosamente diseñado y ejecutado con precisión. Los fenómenos dentro de la casa Holloway se intensificaban con cada inspección. Objetos que antes estaban en un lugar aparecían en otro. Velas apagadas se encendían sin explicación, y sombras parecían moverse con voluntad propia. Algunos oficiales afirmaron sentir presencias que los observaban y escuchar susurros que nadie más oía. La percepción de que la casa misma albergaba una conciencia maligna se hacía cada vez más fuerte, y Monroe comprendió que enfrentaba algo que iba más allá de la violencia humana, una manifestación de maldad organizada y sobrenatural. Mientras tanto, la familia de Samuel seguía sumida en el dolor. Los padres alternaban entre la desesperación y la búsqueda de respuesta. La madre revisaba cada rincón de su hogar, con miedo a encontrarse con rastros de la presencia de su hijo, y el padre se sumía en un silencio tenso, obsesionado con descubrir quién había ejecutado el ritual y cómo alguien había podido hacerlo sin ser descubierto por años. La comunidad, temerosa y desconfiada, formaba grupos de vigilancia para proteger a los niños, conscientes de que la maldad que había consumido a Samuel podía manifestarse de nuevo. A medida que Monroe y su equipo profundizaban en la investigación, comenzaron a centrarse en antiguos asociados de los Holloway y en personas con antecedentes de prácticas ocultistas. Cada entrevista revelaba detalles perturbadores en rituales realizados en fechas específicas, símbolos grabados en lugares discretos y referencias a ceremonias que involucraban a niños. Estos relatos, junto con los hallazgos físicos en la casa, confirmaban que la desaparición de Samuel formaba parte de un patrón sistemático que se había repetido durante años. Dentro de la casa, los fenómenos extraños se volvían cada vez más intensos. Velas que se apagaban volvían a encenderse. Objetos se desplazaban solos, y las sombras parecían adquirir formas humanas. Un oficial afirmó haber sentido una presencia que lo tocaba mientras inspeccionaba el ático, y otro escuchó risas infantiles que no podían provenir de ninguna fuente visible. Monroe comprendió que la casa no era simplemente el escenario de un crimen, sino el epicentro de una energía maligna que interactuaba con quienes intentaban descubrir sus secretos. Los expertos en ocultismo comenzaron a descifrar los patrones de los rituales y descubrieron que cada símbolo, posición de las velas y anotación tenía un propósito definido. Los rituales no eran actos aislados, sino un sistema organizado, destinado a invocar y canalizar energías oscuras. La evidencia indicaba que Samuel había sido seleccionado como víctima debido a su inocencia, y que su sacrificio formaba parte de un plan cuidadosamente calculado para lograr un objetivo sobrenatural específico. En la comunidad, el miedo se transformaba en paranoia. Vecinos evitaban acercarse a la casa Holloway, y cualquier ruido o sombra provocaba alarma inmediata. Los relatos sobre luces inexplicables, figuras encapuchadas y la sensación de ser observados se multiplicaban. Algunos aseguraban haber visto la figura de Samuel dentro de la casa, como si su espíritu permaneciera atrapado y testigo de los rituales que habían marcado su destino. La población comenzaba a aceptar que la maldad que había consumido al niño no se limitaba a la acción humana, sino que tenía un componente sobrenatural que impregnaba la propiedad y sus alrededores. Monroe intensificó la vigilancia de la propiedad, organizando rondas nocturnas y monitoreos detallados de cada habitación y pasadizo. Durante una inspección en el sótano, encontraron un altar adicional, decorado con velas negras, restos de cera y símbolos idénticos a los hallados en los cuadernos. La existencia de múltiples altares indicaba que los rituales no eran eventos aislados, sino que se habían realizado en varias ocasiones, cada uno con un objetivo específico y aterrador. La casa Holloway
se revelaba así, no solo como un lugar físico, sino como un epicentro de energía oscura que afectaba a todos los que se acercaban. La magnitud del caso comenzaba a sobrepasar los límites de la investigación policial convencional. Monroe entendió que no solo debía identificar a los responsables, sino comprender la extensión de la maldad y los efectos sobrenaturales que emanaban de la casa. Cada símbolo, cada objeto y cada relato era una pieza de un rompecabezas que podía revelar la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido aquella noche de 1976. La pregunta central seguía resonando. ¿Qué le habían hecho al niño? ¿Y qué fuerzas habían sido despertadas? Mientras Monroe continuaba su investigación, la casa Holloway parecía volverse aún más hostil hacia quienes intentaban desentrañar sus secretos. Cada inspección nocturna revelaba nuevas anomalías velas que cambiaban de posición, símbolos que aparecían donde antes no existían, y corrientes de aire helado que atravesaban los pasillos sin explicación. Algunos oficiales aseguraban escuchar pasos detrás de ellos, aunque al girarse no había nadie, y voces apagadas que susurraban palabras incomprensibles. La sensación de que la casa misma estaba viva y vigilante comenzaba a infiltrarse en la mente de todos los investigadores. Los expertos en ocultismo continuaban estudiando los cuadernos y los símbolos grabados en la casa. Descubrieron que los rituales no solo involucraban sacrificios humanos, sino también secuencias de acciones y palabras específicas destinadas a invocar y controlar entidades de naturaleza desconocida. Cada altar, cada disposición de velas y cada símbolo tenía un propósito concreto. La planificación y precisión de los rituales demostraban que los responsables no eran meros practicantes amateurs, sino individuos profundamente entrenados en artes oscuras y con conocimiento ancestral. Los vecinos seguían informando de fenómenos perturbadores. Algunos afirmaban ver luces parpadeando en el interior de la casa, en horarios imposibles, sombras que tomaban formas humanas y figuras encapuchadas, observando desde las ventanas. Algunos juraban haber visto la silueta de Samuel, atrapada entre dos mundos, como si su espíritu permaneciera conectado a la casa y a los rituales que habían determinado su destino. La comunidad empezaba a aceptar que el mal no era solo humano, sino que tenía una presencia tangible y sobrenatural que influía en todo lo que sucedía en el pueblo. Monroe, comprendiendo la gravedad de la situación, decidió explorar los niveles inferiores de la casa, incluyendo pasadizos secretos y sótanos previamente inaccesibles. Allí encontraron un altar secundario, decorado con velas negras y restos de cera, idéntico a los hallados anteriormente, lo que confirmaba la continuidad y repetición de los rituales. La evidencia era clara. La casa había sido preparada para múltiples ceremonias, cada una con objetivos específicos y aterradores, y la maldad que emanaba de ella no se limitaba a los actos humanos, sino que se había convertido en una fuerza que trascendía lo físico. Mientras documentaba cada descubrimiento, Monroe comenzó a percibir un patrón en los rituales. Parecían estar diseñados no solo para causar daño, sino para perpetuar una energía oscura que se alimentaba de la inocencia de sus víctimas. Samuel había sido parte de un sistema organizado que combinaba la violencia humana con fuerzas que escapaban a la comprensión racional. La magnitud del horror que se desplegaba en la casa Holloway comenzaba a sobrepasar cualquier límite imaginable, dejando claro que la investigación estaba en el umbral de revelar secretos que muchos preferirían mantener ocultos. Con cada hallazgo, Monroe comprendía que la casa Holloway no era un simple escenario de crimen, sino un epicentro de maldad organizada y sobrenatural. Los rituales, los símbolos y los altares revelaban un patrón deliberado. En cada acto estaba diseñado para invocar y canalizar fuerzas que escapaban a la comprensión humana. La desaparición de Samuel era solo una pieza de un esquema mucho más grande que se había repetido a lo largo de los años, dejando una estela de horror y desesperación
en la comunidad. Mientras investigaban, Monroe y su equipo comenzaron a vincular los hallazgos de la casa con antiguos reportes policiales y testimonios de vecinos. Algunos recordaban rituales similares que habían ocurrido décadas atrás. Otros mencionaban desapariciones inexplicables que parecían encajar en un patrón. La conexión entre los Holloway y estos eventos revelaba que la familia había mantenido prácticas ocultistas sistemáticas, utilizando a niños inocentes como parte de ceremonias destinadas a invocar y mantener energías oscuras dentro de la casa. Los fenómenos sobrenaturales se intensificaban. Velas apagadas se encendían por sí solas, objetos cambiaban de lugar y sombras adquirían formas humanas. Uno de los oficiales afirmó sentir una presencia que lo observaba desde un rincón oscuro, mientras otro escuchaba voces infantiles llamando por Samuel. Cada nuevo evento reforzaba la sensación de que la casa estaba viva y reaccionaba ante la presencia de los investigadores, protegiendo sus secretos y amplificando el terror de quienes se atrevían a descubrir la verdad. Los expertos en ocultismo continuaban descifrando los cuadernos y los símbolos. Cada altar, cada disposición de velas y cada fórmula verbal tenía un propósito específico dentro del ritual. Los hallazgos demostraban que los responsables no eran aficionados, sino individuos altamente entrenados en prácticas ancestrales, con un conocimiento profundo de cómo manipular fuerzas oscuras a través de sacrificios humanos. Samuel había sido seleccionado no al azar, sino por su inocencia y su capacidad de canalizar la energía requerida para el ritual. Monroe reforzó la vigilancia de la propiedad y organizó inspecciones exhaustivas en los pasadizos secretos y sótanos. Allí descubrieron otro altar menor, decorado con símbolos idénticos a los anteriores, confirmando que los rituales se habían llevado a cabo repetidamente, cada uno con un objetivo aterrador y específico. La magnitud de la maldad que emanaba de la casa era evidente. No se trataba únicamente de la acción humana, sino de una fuerza que trascendía lo tangible, una energía oscura que influía en todo lo que sucedía dentro y alrededor de la propiedad. El capítulo mostraba que la investigación había alcanzado un punto crítico. Monroe no solo debía identificar a los responsables, sino comprender la extensión y la naturaleza de la maldad que impregnaba la casa Holloway. Cada símbolo, cada objeto y cada relato era una pieza de un rompecabezas que podría revelar la verdadera magnitud del horror que había comenzado aquella fatídica noche de 1976, cuando Samuel fue sacrificado. La pregunta central seguía latente. ¿Qué le habían hecho al niño? ¿Y qué fuerzas habían despertado con su sacrificio? La investigación había alcanzado un nivel de intensidad que superaba cualquier expectativa. Monroe comprendía que la casa Holloway no solo albergaba crímenes pasados, sino que contenía una fuerza que trascendía la comprensión humana. Cada altar, cada símbolo y cada ritual documentado mostraban una planificación meticulosa, diseñada no solo para el sacrificio de Samuel, sino para canalizar una energía oscura que se alimentaba de la inocencia y del miedo. La magnitud del plan revelaba que lo que había ocurrido aquella noche de 1976 era solo un episodio dentro de un ciclo más amplio de rituales y violencia. Los antiguos registros y testimonios confirmaban que los Holloway habían mantenido estas prácticas durante generaciones. Las desapariciones inexplicables y los relatos sobre rituales eran consistentes con los hallazgos dentro de la casa. La combinación de evidencia tangible y fenómenos sobrenaturales reforzaba la certeza de Monroe. No se trataba solo de un crimen humano, sino de una convergencia de maldad humana y fuerzas invisibles que trabajaban en conjunto para perpetuar un ciclo aterrador. La comunidad, por su parte, vivía con un miedo constante. Las calles permanecían desiertas durante la noche, y los vecinos evitaban acercarse a la casa. Los niños eran confinados en sus hogares, y cualquier sombra o ruido generaba alarma inmediata. Relatos sobre luces parpadeantes
sombras que cambiaban de forma, y la figura de Samuel atrapado entre mundos, aumentaban la paranoia colectiva. Era evidente que el mal que había consumido al niño no se limitaba a la acción humana, sino que se manifestaba como una presencia tangible y sobrenatural que impregnaba todo el entorno. Monroe continuó documentando cada descubrimiento, inspeccionando pasadizos y habitaciones ocultas. Cada altar secundario hallado confirmaba la repetición sistemática de los rituales, reforzando la idea de que la casa había sido diseñada para albergar estas ceremonias y amplificar la energía oscura que emanaban. Cada detalle registrado ofrecía pistas sobre la intención y el alcance de quienes habían perpetrado los actos, así como sobre la naturaleza de la fuerza que habían desatado. Al finalizar el capítulo, la certeza de Monroe era innegable. Anne Samuel había sido víctima de un plan meticulosamente elaborado que combinaba la violencia humana con fuerzas que escapaban a toda comprensión. La casa Holloway se había convertido en un epicentro de maldad, un lugar donde la oscuridad no solo habitaba, sino que se fortalecía con cada acto ritualizado. La pregunta que guiaba la investigación permanecía: ¿qué le habían hecho al niño? ¿Y qué fuerzas habían sido despertadas aquella noche de 1976? La respuesta, Monroe sabía, solo se revelaría en los capítulos siguientes, mientras se profundizaba en los secretos más oscuros de la familia y la casa. El aire en el pueblo se había vuelto denso, cargado de un miedo silencioso que nadie lograba disipar. Desde que los hallazgos en la casa Holloway se hicieron públicos, los vecinos vivían en una tensión constante, vigilando cada sombra y cada sonido nocturno. La desaparición de Samuel y el horror que se había descubierto detrás de aquel sacrificio ritual había marcado a la comunidad para siempre. Cada calle, cada casa, parecía impregnada de la sensación de que la maldad podía regresar en cualquier momento. Monroe sabía que estaba en el punto crucial de la investigación. Durante meses, había recopilado testimonios, documentos históricos y evidencia física dentro de la casa Holloway. Cada altar, cada símbolo y cada anotación en los cuadernos ritualísticos revelaban un patrón organizado, meticuloso, que había sido practicado durante generaciones. La magnitud del plan no dejaba lugar a dudas. Anne Samuel no había sido una víctima al azar, sino parte de un ciclo cuidadosamente diseñado para invocar y canalizar fuerzas oscuras. Cada hallazgo confirmaba que los Holloway habían cultivado esta maldad durante décadas, manipulando a víctimas inocentes para alimentar energías que trascendían lo humano. Esa noche, Monroe decidió entrar nuevamente a la casa, acompañado de su equipo, decidido a documentar hasta el último rincón, antes de tomar decisiones sobre cómo detener la cadena de rituales. La entrada fue silenciosa, interrumpida únicamente por el crujir de la madera vieja y el eco de sus pasos. La luz de las linternas parecía temblar ante la densidad de la oscuridad que impregnaba el lugar. Cada objeto parecía cargado de intención. Las velas negras, los símbolos grabados en el suelo y los restos de cera contaban historias de rituales repetidos, de energía acumulada y de intenciones perversas. En el ático, encontraron lo que parecía ser el altar principal de la última ceremonia. El olor a cera quemada y a incienso todavía persistía, mezclándose con un aroma metálico que recordó a Monroe al día en que se descubrió a Samuel. Los símbolos dibujados en el suelo formaban un patrón complejo, con figuras invertidas y trazos que los expertos en ocultismo identificaron como invocaciones de entidades poderosas y peligrosas. Cada vela estaba colocada con precisión, formando un círculo que conectaba los símbolos en un diseño que, según los especialistas, funcionaba como un canal de energía. Monroe observó con detenimiento y comenzó a registrar cada detalle. Cada elemento del altar parecía tener un propósito específico: a manipular la energía del espacio, invocar fuerzas que permanecían invisibles y proteger a quienes habían ejecutado el ritual. Era evidente que no solo se trataba de violencia humana. Había algo más, algo que los Holloway
habían aprendido a controlar y a canalizar durante años. Cada paso del ritual estaba pensado para perpetuar la maldad y reforzar la presencia de estas fuerzas dentro de la casa. Mientras documentaban el lugar, un escalofrío recorrió a Monroe. Una sombra se movió rápidamente por la esquina del ático, deslizándose como si observara cada movimiento de los investigadores. No era la luz, ni la percepción de la fatiga. Había algo vivo allí, algo que respondía a su presencia. Los susurros comenzaron a escucharse, bajos y casi imperceptibles al principio, pero creciendo en intensidad, hasta formar palabras fragmentadas en Samuel. Ayuda. La sensación de que el espíritu del niño seguía atrapado en la casa se volvió casi tangible. Cada investigador sintió un peso en el pecho, un miedo visceral que no se podía ignorar. Monroe decidió que era momento de confrontar el origen de los rituales, basándose en los registros históricos, los testimonios de vecinos y los cuadernos encontrados. Logró identificar a los últimos responsables vivos de estas prácticas. No eran simples cómplices, eran individuos que habían heredado el conocimiento ancestral de los Holloway, manteniendo la tradición oscura, con la intención de fortalecer la energía que se había despertado aquella noche de 1976. Cada interrogatorio fue un desafío. Los sospechosos respondían con evasivas, pero la evidencia era abrumadora. Los documentos, los objetos encontrados y los relatos de la comunidad formaban un círculo inquebrantable de pruebas que los vinculaban directamente con los rituales y la desaparición de Samuel. Mientras Monroe reunía toda la información, comenzaron a suceder eventos inexplicables dentro de la casa. Objetos se desplazaban solos, las sombras parecían adquirir formas humanas, y un frío intenso envolvía a los investigadores. Incluso los oficiales más escépticos comenzaron a reconocer que había algo más allá de la comprensión humana. Cada acción parecía activar la energía acumulada durante décadas, y la casa respondía a la presencia de quienes buscaban exponer su maldad. La conclusión era ineludible. Detener los rituales requeriría no solo evidencia legal, sino una confrontación con las fuerzas que habitaban la casa. Después de largas horas de análisis y documentación, Monroe elaboró un plan. Su objetivo no era solo llevar ante la justicia a los responsables humanos, sino neutralizar la influencia de la energía que la casa había acumulado durante años. Los expertos en ocultismo sugirieron rituales inversos, procedimientos destinados a cerrar los canales de energía y liberar al espíritu de Samuel de la prisión en la que había quedado atrapado. La combinación de medidas legales y sobrenaturales se convirtió en la única esperanza para poner fin al ciclo de maldad. El día de la confrontación final llegó. Con la policía, expertos y algunos miembros de la comunidad presentes, Monroe implementó el plan. Se destruyeron los altares, se borraron los símbolos y se realizaron los rituales inversos bajo estrictas condiciones de seguridad. Cada paso fue ejecutado con precisión, conscientes de que cualquier error podía amplificar la energía negativa en lugar de neutralizarla. Mientras el proceso avanzaba, la casa parecía retorcerse. Crujidos y susurros llenaban el ambiente, pero la determinación del equipo era firme. Finalmente, después de horas de tensión, los fenómenos comenzaron a disminuir. Las velas permanecieron apagadas, las sombras dejaron de moverse, y el aire, antes pesado y opresivo, volvió a una sensación normal. Samuel, o al menos la energía que lo había mantenido atrapado, parecía liberada. Los expertos aseguraron que el ciclo ritual había sido interrumpido, y aunque la maldad humana seguía presente en el mundo, la influencia sobrenatural dentro de la casa Holloway había sido contenida.